Cordial saludo, mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. En el día de hoy te voy a hablar sobre las nuevas ventajas que tiene Finale con el lanzamiento de su versión 27 realizada el pasado 15 de junio de 2021. Las compatibilidades y ventajas que ahorita se adquieren por tener el soporte para Music XML 4.0. Music XML 4.0 es la versión recientemente también publicada. Es totalmente compatible con Finale en su versión 27. Y si no estás familiarizado o familiarizada con este formato Music XML, te cuento que es el formato que hace posible que todos los software de partitura se comuniquen entre sí. Puedes elaborar una partitura en uno de los software y exportarla para que llegue a otro software y allí la importas para que la partitura se pueda procesar entre colegas, independiente de cuál es la versión del software que tienen o independiente de qué marca o qué nombre tiene este software. Así que al igual que podríamos decir que un archivo MP3 es una especie de estándar en donde hay menos información de la música, pero que este formato de audio es compatible con la mayoría de dispositivos donde se puede reproducir audio. De esa misma manera, el formato Music XML es un formato más liviano, un formato universal compatible con todos los software. Así que nos interesa comprender muy bien lo del formato Music XML 4.0 porque ahorita viene con unas mejoras que van a beneficiar el intercambio de partituras entre los editores, entre las plataformas, las diferentes nubes que a veces manejan algunas empresas en donde se pueden visualizar las partituras, que también es otra de las ventajas que trae esta versión 27 de Finale. Ahora tiene su propia nube donde se pueden compartir información, pero eso te lo hablaré en el siguiente video. Ahora se importa y se exporta más información que nunca en este archivo Music XML, lo que te ahorra tiempo al momento de estar compartiendo la información. La compatibilidad de Music XML 4.0 con las partituras de concierto y las partes que vienen vinculadas al score y con esta reproducción de Swing ahora son unos grandes pasos en el intercambio de partituras porque se pierde menos información. Aproximadamente son 50 nuevas funciones que incluye esta versión del Music XML 4.0, el cual soporta la versión 27 de Finale que ha sido lanzada en el mes de junio de 2021. Las propiedades o ventajas resumidas son entonces que ahora se exportan e importan las partituras tanto en tono de concierto como los pentagramas que están configurados para instrumentos transpositores. Ahora se exporta e importa la reproducción de swing. Ahora se exportan e importan los estilos de acordes Rollman y Nashville. Ahora se exporta e importa el formato tanto de bajo alternativo en el cifrado, que está después de la fundamental del acorde o debajo de la fundamental a manera de subtexto. Ahora se exportan e importan las líneas de pedal de piano que se interrumpen sin una pulsación ascendente y se reanudan sin una pulsación descendente. Las inflexiones de tono o bends, creados tanto con una herramienta de bend o un bend de guitarra, son diferenciados ahorita en la exportación de las partituras. Las expresiones cuya categoría utiliza una lista de pentagramas que incluye el pentagrama superior, por ejemplo, marcas de tempo y marcas de ensayo, ahora se exportan e importan correctamente para su uso en el score y en las partes de la partitura. La numeración de compases que utiliza un pentagrama superior o inferior ahora se exporta e importa correctamente para su uso con partes enlazadas. Debido al soporte con las fuentes, el formato Music XML ahorita tiene compatibilidad para las fuentes SMUFL, que es un estándar de fuentes musicales, y Finale se ha vinculado a soportar este tipo de estándar, lo cual se convierte también en una ventaja para que el formato Music XML lleve mucha más información sobre la notación musical y sea compatible también con otros software que también tienen soporte para fuentes SMUFL. Espero te haya parecido de interés esta información sobre el soporte que tiene la versión 27 de Finale lanzada en el mes de junio de 2021 y te invito a que mires en el siguiente video las compatibilidades que tiene esta versión con los instrumentos musicales, las mejoras que han realizado con Garritans, la forma como han organizado la percusión. Así que te espero y te invito en este siguiente video. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.